un portfolio, la persona que lo va a ver le va a dedicar 20 segundos. Y si hay algo que no gusta, fuera. Haz tu estilo, haz como tú eres, porque lo que vas a aportar es tu creatividad con tu Ujú. estilo realmente. Al final lo que quiere una compañía no es que hagas algo súper bonito, sino que quieres que aportes. Claro. Aportes ideas, imaginación, todo lo que puedas. Un concept no tiene por qué ver nunca su trabajo en pantalla. Que un portfolio tenga tanto personajes o props, o sea, en environment, que se vea que hay un trabajo detrás. Ilustraciones bonitas, me lo va a hacer la IA y 40.000 personas más. Ahora ya será de tradicional, digital, digital 3D y IA. Y un Ya poco va de de, IA. Sí, no, no queda va otra. a tener. Bienvenido, bienvenida. Soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Y hoy tenemos una entrevista. Entrevista a un artista. Tenemos a Joseba Alexander, un concept artist que ha trabajado en videojuegos AAA, en videojuegos con compañías más pequeñitas pero muy peleonas, televisión, cine, algún juego de tablero, o sea, un veterano de esto del concept art. Y esta entrevista está especialmente focalizada en portfolio, así que si estás empezando o estás en la industria y quieres ir moviéndote para conseguir mejores clientes o entrar en departamentos o en X proyectos en concreto, esta entrevista te interesa. Quédate, vamos directamente con una pregunta a fuego. Joseba, si tuvieras que resumir la realidad actual del sector en una frase que duela, ¿cuál sería? Tras una palabra, no, pero se me viene un GIF. No sé si recuerdas el GIF de los Simpsons cuando el señor Burns está enfermo y le pone lo de los virus de una. Exactamente, que no pueden Pues pasar. esa es la industria ahora mismo y toda la gente que está dentro. Estamos intentando salir, entrar. Es como hay un caos gigantesco ahora mismo. Pero también es parte de lo que hubo con el COVID, que inversores de todas partes intentaron meterse dentro para coger una parte del pastel y el pastel es el tamaño que tiene. Entonces, pues al final lo que ha habido es que han visto que los beneficios son a largo plazo los que dan beneficios, los que no dan, no dan. Entonces han dicho, bueno, vamos. ¿Y qué ha pasado que nos vamos? Pues se contrató mucha gente y ahora vienen muchos despidos. Claro. Como Entonces, justamente hoy creo que han cerrado también el estudio de Blue Point Studios, que era de Sony también, que hacían buenos remakes. La industria hasta ahora es una montaña rusa. Siempre la ha sido. Nunca ha sido la industria como la mejor del mundo. En cine quizás sí que ha habido un poquito más, pero en juego siempre ha sido una industria, claro, bueno, que iba avanzando como podía. Pero de repente, claro, han visto mucho dinero y realmente dan mucho dinero, pero no todos, claro. Y es claro, antes salían 2 juegos al mes, ahora salen 3.000 al mes, entre móvil, ya. juegos de PC. Es insostenible. Y más para el Algo, público. No puede. total. Algo que pasaba, no sé si estás tú de acuerdo, pero más o menos somos de la misma quinta. Antes, en el cole, en el instituto, todos hablamos de la misma serie, la misma peli o los mismos videojuegos. Tú ahora tienes nenes pequeños y supongo que también te habrás planteado, como yo, el tema este de para conectar con la persona que ha jugado a ese videojuego que yo he jugado, a esa serie que yo he visto, es mucho más difícil porque hay tantísimos recorridos que es como una infancia mucho más dispersa, ¿no? En cuanto a eso. Claro, bueno, antes, claro, también parte de lo que son ya no redes sociales solo, pero claro, antes no tenías tantas series para ver, o habían 2 series y habían 2 canales. Ya tienes una ventana abierta a tantas cosas. Ahora mis hijos no ven televisión. Si ven algo es porque yo les pongo un capítulo de algo de alguna plataforma. Ya, Entonces ellos pueden escoger lo que quieren ver al final. claro. Pero bueno, pero al final tampoco cambia mucho porque realmente cuando vuelven de la escuela como pasaba antes. Lo mismo que los chicos juegan a la pelota, porque la pelota es la pelota, los juegos de cartas de fútbol son los juegos de fútbol, aunque no les gusta el fútbol, pero para socializar Ya, necesitan eso. Entonces también hay un como que no nos hemos alejado tanto de cómo era antes, pero a la vez sí, porque tienes esa ventana abierta a muchas series, muchos dibujos. Entonces, creo que entre ellos sí que se conectan. Yo conectar con ellos no va a ser imposible, realmente. Es porque a mí me gustan unas cosas y a ellos les gustarán otras. Pero bueno, creo que sí que se puede. Hay un punto de conexión pequeñito, creo. ujú.
para ponernos un poquito después de haber visto este apartado, vamos a recular un poco, a conocer un poco tu trabajo. Tú has trabajado haciendo eh, mundos, o sea, environments, props, el mood board, mucho personaje. ¿En qué te sientes más cómodo en general y en qué te sientes más cómodo ahora mismo? Pero eso es algo que va cambiando, sobre todo cuando doy algunas charlas o algo. Claro, siempre ves a mí me gustan personajes, a mí me gustan fondos, a mí me gustan props. Y al final dices, es que si tu carrera es muy larga, vas a cambiar. Yo he ido cambiando de personajes, props, environment. Y justamente ahora que acabé el último proyecto con Note, es la primera vez que me siento en parte contento por el trabajo realizado con Note, que era como, que era el concept, éramos dos concepts, bueno, éramos tres, pero al final fue uno, éramos dos, uno de Londres, William y yo. Y nos encargábamos environment, props, personajes, todo. Era como el director de arte, Arno, en ese momento dijo, a mí me gusta que el concept haga todo, no quiero especialista. Y es la primera que digo, claro, que tiene que ser así. Primero porque Claro. no te aburres y vas cambiando. A mí me gusta cambiar, no me gusta focalizarme en algo realmente. Entonces creo que eso es muy importante que la gente tiene que tenerlo en cuenta, que lo que es el llamado especialista duró muy poco. Yo creo que una empresa lo que busca también es que, no sea, que compartas O sea, es y versátil, veas ¿no? un poco, sí, efectivamente, que seas un poco más versátil, que, a ver, y No. también es por ti, porque a veces estás haciendo environment 2 años, te puedes aburrir. Ya acabado. Claro, efectivamente. Entonces, como que, bueno, ir saltando de uno a otro, Claro. por lo Además, menos eso, a mí sí que me gusta. para mí el concept tiene que, para mí es una de las profesiones más chulas del mundo porque es inventarte todo el rato cosas. O sea, para la gente, yo creo que los que somos más de concept que de ilustración, nos gusta, o al menos hablo por mí, ¿no? A mí no me gusta estar en un dibujo 2 semanas. Es como, sácame de aquí, es yo, una idea, otra idea, hostia, se me ha ocurrido esta iteración, pum, pum, pum. Y si lo puedes hacer todo, claro, dejas esa huella y esa consistencia en todo el diseño. Eso para un Sí, director de arte, para un proyecto, es que es claro. muy potente. Entonces, para mí un concept artist debería poder merendarse todo, aunque haya algo que le apetezca más. Pero como dices, Sí, variedad también te da como más vidilla, ¿no? sí, pero creo que ha hecho mucho daño páginas como ArtStation en ese momento de que un estudiante entra y ve Kiars muy súper bonitos. Ya, Trabajos que a lo mejor son de mucho 3D y después, que está muy bien, quizás para el cine puede quedar bien, pero que realmente esto no es un concept. Ni es exacto. concept ni es un visual development. Al final eso es un Kiar bonito y ya está. Pero el trabajo de concept es ese, es el que dices, es el, bueno, a bocetar ideas. Al final lo que quiere una compañía no es que hagas algo súper bonito, sino que quiere es que aportes. Claro, Aportes ideas, imaginación, todo lo que puedas. Y tanto ayudando no solo a la dirección de arte, sino al equipo de diseño, porque muchas veces le hace falta, ellos hacen un blockout y lo que tú necesitas es darles, aunque sea con líneas o un poco de 3D, un poco de vida para que ellos se lo imaginen realmente. Ese claro. es el trabajo de content. Al fin. Pero es Sí. eso que ArtStation y otras páginas han hecho daño en pues, colgar ilustraciones bonitas. Y ya está. Es que yo creo que también hay un punto en el que ArtStation y un poco, o incluso diría que los artbooks, ¿no? Hay Claro, una competitividad en el concept, o se ha instaurado, a ver qué opinas, en el que el concept tiene que ser eso, súper bonito. Y un concept, al menos para mí, tiene que ser rápido, efectivo y aportar más cosas frescas. Y si vas más rápido, iterando, tienes esa sí. posibilidad. Pero aquí, después de trabajar, no voy a decir nombres de compañías, pero sí que en compañías sí que hemos acabado todo el proyecto y una vez hemos acabado todo han dicho, ahora vamos a crear el libro, el artbook. Ya, Hacedme ilustraciones bonitas. claro, claro. Dices, Sí, primero estás engañando al público, porque la gente va a decir, esto es un concept. No, esto no es un concept, claro, esto es marketing te ha pedido para que sea bonito y lo puedan vender. Ya. tal cual. Yo recuerdo cuando salió algunas piezas de concept art del Gears of War, yo ahí acababa de estar, de entrar en la industria, yo estaba como concept super junior, ahí montándome pues buscando mi seguridad y de repente veía esos concepts y digo, pero estos concepts, o sea, cómo los han hecho? Y claro, con el tiempo llegué a pensar de esto, digo, esto está hecho después.
O sea, es imposible que en producción tú te permitas el lujazo de renderizarlo todo porque de repente viene el director de arte y te dice, no, eso no es, no me sirve. Y te has petado una semana Sí, de sí, sí. salario y de tiempo y de atasco. Sí, Y sí. es eso, que mucho art, mucho concept art de este precioso que dices, va, tío, estos son dioses del concept art, está hecho post-mortem, ¿no? Sí, no todos, ¿eh? Yo sé que, por Ya, ya, ejemplo, ya. en Assassin's Creed sí que, por ejemplo, Rafael Alcó sí que el artbook que sale de Assassin's Creed sí que son concepts. Lo único que él sí que seleccionaba mucho los concepts que quería para el artbook, ya sabía las personas que iba a contratar para que hicieran su trabajo. Claro. Eso estaba bien, pero no digo que todos los artbooks sean así, pero muchos de ellos tienen esa trampilla también, sí. Bueno, está bien saberlo. Yo creo que para los chavales que están ahora así viendo esta entrevista y planteándose o ya arrancando la profesión o planteándose hacerla, está muy bien pensar o saber que a veces ese nivel no es el nivel de producción. El nivel de producción es mucho más de batalla y más rapidito. Tú, Joseba, que has atravesado varios cambios de época en el sector, porque es un sector muy mutable, eh, ¿qué sientes que es lo que has tenido que cambiar o tenerte que adaptar para seguir siendo empleable, para seguir siendo puntero en la industria? Bueno, a ver, puede haber muchos factores, pero el primero es estar un poco al día, porque, por ejemplo, el cambio del 2D al 3D es un cambio. Yo uso 3D, pero uso un 3D que me sirve a mí realmente como base para la Ujú, iluminación, para ir mucho más rápido si tengo que hacer planos. Pero eso fue un cambio que, claro, venimos de. Incluso yo he pasado del tradicional claro. al digital, digital más 3D, y supongo que ahora ya será de tradicional, digital, digital 3D y ya. Y un Ya poco de IA. Sí, no, no queda va otra. a tener que como que lo único que es. A ver, al final yo siempre me he pensado como no sé, qué decir, entre comportamiento entre un Ronin, un mercenario, que tienes que adaptarte. Al final tienes que adaptar porque te puede gustar mucho. Tú puedes tener una pasión por el dibujo, genial, pero estás trabajando para alguien. Es una Claro, industria. Entonces, o te adaptas y sobrevives o mueres. No hay otra. Es como cuando entregas un dibujo, yo siempre le digo a los alumnos, cuando entreguéis un dibujo, sobre todo cuando sea un test, os van a dar un feedback. Y ese feedback no es porque esté bien o esté mal, sino es para ver vuestra reacción. ya, Pues al final es eso, tú trabajas para alguien, no trabajas para tus pinturas. Entonces, claro. bueno, te tienes que adaptar, saber que estás trabajando para una industria y si la industria mete 3D, tú a por el 3D también, Sí, sí, a tu manera, igual, porque al final una empresa lo que quiere son las ideas, pero tienes que claro. llevar las herramientas esas. Entonces, bueno, es adaptarte, es que no hay otra. Claro, Y yo sobrevivir. recuerdo, sí, sí, yo recuerdo cuando estaba en el primer estudio en el que trabajé, que también me di cuenta de eso, ¿no? Decir, oye, si no solo dibujo, sino que hago 3D, cuando la preproducción se acabe, puedo seguir en parte de la producción. Y después Claro. lo que me di cuenta es que muchas veces los artistas 2D, como que hablamos un idioma y los artistas 3D hablan otro. Entonces, si tú eres capaz de, como concept, tener esa habilidad, aunque sea un 3D guarrete, montarle más o menos un volumen, a los del 3D les resuelves un montón la vida, porque a veces tienen que interpretar el dibujo y como sea alguien que lee mal los dibujos, le has hecho una putada, por muy buen 3D cero que sea. Sí, sí, absolutamente. Y creo que a partir de abril, que ya podré compartir los últimos trabajos, por fin, de Don't Know. El trabajo que hice allí básicamente era coger un nivel entero. Ellos me daban un bloqueo, yo jugaba un poco, lo veía en 3D, eran todo cajas. Ujú, Me lo montaba yo todo en 3D, pero con piedras y con cositas, y ujú. les hacía una línea, quedaba un poco bonito, se lo entregaba y ellos decían, Ah, muy coño, bien. esto es útil, esto es útil. Claro, Ah, claro, es una ayuda, que no tiene que ser cada dibujo súper bonito, lo que tiene que ser es efectivo y útil para la persona, claro. tanto Sobre todo para el creadores, siguiente que. eslabón de la cadena. Es que al final es una cadena de montaje. O sea, yo hago un Sí, sí, concept, claro, alguien lo tiene que modelar, después alguien, si es un personaje o lo que sea, riguear y animar. claro, sí, Ta, sí. ta, 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 ta. Si un concept, y esto es para los chavales que estéis planteándoos entrar o entrando, si un concept
no entiende el idioma del 3D0, es un concept menos empleable que alguien que sí sepa un poco qué darle, porque acelera la producción al final, ¿no? Claro, hay que entender siempre, siempre hay que tener en cuenta lo que es un concept artist, un visual development, un ilustrador. Al Claro, final, el concept va a generar las ideas, el visual development te las va a hacer más bonitas y más efectivas para el 3D, aunque al final concept y visuales se juntan, y sí, un ilustrador va a ilustrar algo, y ya claro, está, que no va a ser útil realmente para la producción. claro. Hay que diferenciar, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Claro, yo normalmente a los chicos les digo, mira, un concept no tiene por qué ver nunca su trabajo en pantalla. Es parte de un proceso. O sea, es un servicio. En cambio, Ujú. un ilustrador hace un producto, hace una ilustración que eso va directamente en la portada o en las tripas del libro que sea o en un splash screen o lo que sea y ya está, ya no tiene una vida después. O sea, tienes que Ujú. pillar el momento, una escena, la acabas y eso nadie más lo tiene que tocar. Pero un concept es la semilla de un árbol que acaba dando un fruto que puede llegar a ser relativamente bastante diferente de lo que uno ha plasmado en el papel, Sí, después sí. de tantas manos. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste que dijiste, vale, esto ya estoy en la industria de verdad, ya estoy dentro? El primer concept, ¿has dicho? El primer trabajo que tuviste, El primer trabajo. Ah, bueno, claro, claro, el primero fue pintando con el pote de pintura para la película de Nocturna de Filmas Animation. Ahí fue como el primer paso, pero yo creo que fue después cuando pasé a Green, que era el estudio, creo que era sueco, que trabajamos para la Warner, que yo creo que ahí sí que fue cuando dije, vale, estoy dentro de la industria. Pero como tenía tanto trabajo que hacer y los nervios de ser el primer trabajo y todo, yo creo que no me di cuenta hasta hace unos años que estaba dentro de la industria. Yo creo que ha sido como, y que yo sigo pensando que no sé por qué estoy dentro de la industria aún. Siempre tengo la duda esa de por qué, no sé. bueno, Como, bueno, síndrome del impostor o que vas tan acelerado que no te no, paras a es, respirarlo? es el síndrome de, yo nunca me imaginé que estaría dibujando. Realmente yo dibujaba porque me gustaba dibujar, pero nunca pensé que estaría trabajando para la industria, realmente. Entonces intento no pensar en nada y simplemente seguir dibujando y ya está. Súper. Nada más. Es que al final, porque todo puede fallar. Tú puedes decir ahora esto y dentro de 2 semanas estoy en el paro sin nada. Es que no, como es una industria que va dando altibajos, al final yo prefiero no pensar y decir, bueno, tú sigue para adelante y ya está. ¿Cómo manejas esa inestabilidad que aporta la industria? Porque es verdad que es eso, o sea, si uno depende de clientes, hay momentos en los que los clientes no están. ¿Cómo lo transitas? Como puedes. Realmente intento que si, por ejemplo, ahora que ya acabé con los de Note, ahora solo tengo dos clientes pequeños, quizá la semana que viene uno grande. eh, en esos momentos que tengo libres, aprovecho para mis proyectos. Ahora estoy con un pitch de juego, un cómic, hago cosas, y mantenerme ocupado. Intentar también, bueno, también las redes sociales, pues vas colgando cosillas, eso te va creciendo un poco también, te pueden llegar nuevos clientes. Es como, bueno, es como una rueda que tienes que estar ahí, como un hámster que va corriendo, Ya, pues igual. Realmente intento nunca estar como parado, por decirlo de alguna forma. O sea, si tengo un momento libre, hago mis proyectos, hago mis cosas y bueno, al final siempre van saliendo cosas. Al final, bueno, te lo vas manejando también, claro. Siempre pensando que si vas a ser autónomo, tienes que tener unos ahorros también, por si algo va mal, claro. tener Sí, sí, un sí. colchón. Sí, sí, sí. Entonces, con eso, pues tú vas bien. Te monto, cruzo los dedos, me ha ido bien. Claro. Pero bueno, intento no pensar en que va a ir mal. Bueno, al Básicamente. final es vivir un poco, estar aquí ahora, ¿no? Ocuparse un poco de cuando, o sea, a mí me gusta mucho esa parte tuya, ¿no? Bueno, pues cuando tengo un poco más de ese valle de clientes, hago el trabajo que va a generar que más gente me vea y pasen cosas, ¿no? Al Claro, final, proactivamente. sí, claro, Y, claro. y muy importante lo que has dicho, o sea, cuando uno tiene como cierto colchón de dinero. Si uno, yo creo que para ser autónomo, para ser freelance, tienes que saber manejar tu dinero. Porque si no, dependes del siguiente trabajo sí o sí.
Claro. pese a las condiciones que sean, y a lo mejor son condiciones malas, pero como no te queda otra, tienes que tragar. En cambio, si tú manejas más o Claro. menos eso, tú puedes a un cliente que está funcionando mal, un proyecto, de repente decir, pues tenía una amiga que tenía un conocido que también era freelance y demás, y decía que eso era el fuck you found, que es los fondos del que te den, ¿no? De, oye, pues, si esto no me interesa o estás de repente muchos cambios, un abuso de lo típico, ¿no? Un cliente de estos que se emputa, pues a tomar por culo, te puedo decir que no porque no dependo Claro, sí, exclusivamente sí. de... Claro. Un momento, Y eso José. también lo que te hace es un poco. Dime, dime. Dime, dime, dime. Eso también al final es un poco de también de confianza contigo, decir esto lo cojo, esto no, Claro. porque realmente eso no me interesa. Entonces está bien porque también si vas a estar trabajando ya no es por dinero, sino en un proyecto que no te aporta, que no te gusta, se está perdiendo el tiempo. A ver, si también te lo necesitas, Ya, adelante, pero si no, siempre está bien poder escoger. Sé que ya. al principio, pues, al principio si hay gente junior, aunque ya no se dice la palabra junior, ahora es mid, pero bueno, es como que bueno, que al principio tendrás que coger lo que tengas que coger, Mm, pero poco a poco pues podrás ir seleccionando. Pero bueno, al principio, claro, es como al principio cuando hablan del portfolio, ¿qué pongo? Todo lo que puedas. lo que Estás sea. empezando. Ahora mismo intenta poner no mucho ni poco, poner una barrera porque mucho puedes pecar en poner muchas cosas feas y te lo quiten, y poner poco, pecar de que no haya poco y te lo quiten también. Claro. Pero al principio pues tendrás que poner todo lo que tengas, no hay otra. Claro, es que si tienes 8, pues Claro. no vas a poder poner 10. Y como concept, he visto que has hecho mucho environment, esa búsqueda de narrativa, de lenguaje visual. ¿Para ti qué va primero en este tipo de concept en el que tienes que presentar un mundo o un concepto de mundo? ¿Lectura de la imagen, navegación, historia del lugar o el que se vea bonito? ¿Vale? Ordena un poco esos pasos y dime qué es más importante para ti. Bueno, lo que se entiende siempre como un key art, al final un key art es la imagen que un marketing enseña al público antes de sacar un juego o una película, Ujú, para simplemente para que tú veas cómo es el lugar. Ahí ujú, hay todo. Por ejemplo, si, si piensas en la imagen de Zelda, de Breath of the Wild, es el Link con un mundo abierto, ya te dice que es un mundo ujú, abierto, es un open world, es bonito, es un poco cute. Si ves, al lado contrario, un Dark Souls, pues con un Kiar sabes todo eso. Con eso ya te ujú. lo ligas todo. Pero Ya, una vez ya, estás dentro ya de la industria trabajando, lo que primero vendría, que es la parte de preproducción, no hay ningún dibujo bonito. Todo lo que se hace son bocetos, ideas de todo el mundo, realmente. Al final, o si lo simplificamos todo de una cueva, por ejemplo. No vas a hacer un dibujo de la cueva, simplemente será para hacer un mood, para que te imagines un poco cómo es la atmósfera y eso, pero todo lo que viene ahí es dibujo de todos los lugares, tipo de rocas, claro, toda la parte esa. Para mí el visual es lo primero, realmente. Pero claro, aquí sí que te digo que depende del director de arte que te encuentres, claro, de tipo de empresa, porque he encontrado de todo, desde gente que solo quiere dibujos bonitos a gente que no, a mí dibujos bonitos no, a mí simplemente bocetos que me aporten de cómo es el lugar entero. claro. Cambia mucho, aquí cambia de ¿Qué eso. Si prefieres tú? fuera O por mí, yo sea, prefiero sí, la parte izquierda. Yo no me gustan los dibujos bonitos. Yo prefiero la parte de abocetar todo lo que hay, realmente. Porque sé que la parte bonita al final es, es un dibujo, no, que no va a aportar más a alguien que lo vea para que entienda un poco cómo es el lugar, pero no el lugar en sí. ya. Pero bueno, eso ya es que me he encontrado empresas y directores de arte que cada uno te pide más. Normalmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, los directores de arte de videojuegos suelen preferir producción y No todos, ¿eh? No, no y los todos. He directores de arte encontrado de cine suelen ser más de ese key art súper bonito. guías súper bonitas, sí. Que no me, porque creo que en cine no hacen el trabajo de, quizá no, porque no han llegado por ser artistas, sino por otras características más de dirección de tiempos o demás. Y creo que los directores de cine
les cuesta más imaginarse viendo un sketch o un boceto cómo eso va a acabar siendo bonito y necesitan verlo casi como el frame final, ¿no? Sí, 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 es así. Quizá al ser, claro, una película es estática. Un juego tú te mueves, realmente te puedes ir por donde tú quieras. Entonces, quizás ahí sí que entra más parte, entiendo que entra más la parte de diseñarlo todo y más tipo concept. Pero bueno, supongo que sí. En cine también sí que me he encontrado que te piden más concepts de generales, así un poquito, no tan bonitos, pero la mayoría en cine sí que es más bonito. Es el que hace la imagen bonita de cómo va a ser el final. Claro. Que aquí ya hay una pista, ¿no? Si eres un concept que te gusta mucho más renderizar y estar muchas horas con el dibujo, Ah, cine es un poco donde vas a lo encontrarte que más es, sí. cómodo. Y si te gusta más, cambio de idea, otra cosa, otra propuesta, boceto rápido, línea, pum, pam, mancha, videojuegos es donde tienes más espacio, Donde encaja más. ¿no? Yo tiro más por aquí, sí que me gusta hacer un poco de cine, pero sí que donde más disfruto es haciendo todo ese tipo de trabajo, que para mí es más creativo. Al final es creación pura. Cuando te dan un briefing para hacer una zona, un environment, un bioma, ¿no? Que se dice, ¿cómo conviertes ese texto en decisiones visuales concretas? Dame, si puedes darme un caso real de lo último que hayas hecho así. Mira, con Don't Know, ya el juego ya sí que ha salido el trailer y todo, pues se sabe que es en un planeta. Ujú. Y hay distintos biomas. Uno es nieve y el otro es un poco, no sé cómo se llama, Frost, del hielo, no, Frost. Sí, como O como si fuera un deshielo. el No, sí, deshielo, ¿no? entonces tienes esos dos biomas. Lo único es como lo aportaré directamente, el director de arte te va a dar el nivel, pero el nivel no está vacío. Hay un blockout Ujú, de los diseñadores, donde son, ujú. son, son todo cajas. Ya, Entonces tú juegas un poco, vuelas un poco para ver cómo es el nivel. Y lo que yo hago normalmente, que es lo que te piden también un poco los directores de arte, es coger una vista aérea mm, de todo el nivel y a bocetarlo a nivel de línea para ver cómo encajaría todo un poco, como a si nivel fuese básico, ¿eh? De piedra, el mapa de los parques de atracciones. efectivamente, así un poco, pero sin tanto detalle. Ya, ya. Entonces, con esto ya haces una idea de cómo puede funcionar. Entonces, con ese ya nivel, el equipo de 3D de Environment ya empieza a colocar algunas cositas, aunque sea solo el suelo, alguna piedra, y a partir de ahí tú ya puedes empezar ya sea con overpaints in-game o simplemente volar otra vez y coger partes y empezar a diseñarlas de cómo sería. Siempre pensando que, por eso está bien siempre jugar un poco para saber dónde puede pasar el jugador, dónde Mm. hay un bloque que no puede pasar y todo eso. Y más o menos lo haces así. Es un poco un back and forth entre diseño, environment y concept. Y si me tuvieses que hacer un checklist rápido de 5 cosas que hagan que el entorno se sienta vivido, o sea, que se sienta real y no solo que es un decorado, eh, ¿a qué le metes? Tipo, yo qué sé, el uso humano, desgaste, máquinas. ¿En qué piensas cuando dices, vale, a esto le tengo que meter y que hay gente que ha vivido aquí, que ha pasado por aquí, ¿no? Bueno, primero lo básico que tienes que jugar siempre primero es con la escala. Y hay muchos juegos que juegan con la escala mal, que ves piedras más grandes de lo que son. Entonces ya, ahí ya pierdes un poco y dices, ya no hay eso. O sea, primero en la escala y crear vida, un poco de vida es, por ejemplo, claro, si ha vivido gente allí, pues pones restos o pones ciertas partes. O por ejemplo, si hay un poco de río, sabes que el río no es solo agua, sino que hay piedras alrededor. Jugar un poco, crear vida, realmente, como si tú juegas y te paseas por ahí y sientes que, o sea, aunque sepas que es un juego, que sepas que hay vida realmente ahí. Ujú. Eso es más fácil en cine, porque muchas veces en cine puedes poner unos pajaritos que salen, o Ya, un poco, pero bueno, siempre puedes, en el juego siempre se juega con efectos de ya sea niebla, o sea, un poquito de chispas, o un poco ya, de polvo, o con cosillas que simplemente crean un poco, pero ahí ya depende del engine. ya, Porque si hablamos de triple A o hablamos de doble A o hablamos de juego de móvil, es un poco todo, pero siempre jugar un poco como añadir elementos que den la sensación de que pues hay vida. O si es un planeta extraño, pues elementos que parezcan que son extraños. Por ejemplo, rocas
que hayan sido desgastadas por el hielo, pues les das formas o cosas que creas que realmente Ya. ese Hay, lugar no ha nacido ya, sino ha pasado mucho tiempo y ha ido pues, mm. creciendo la naturaleza o cualquier Hay cosa. algo que metas siempre que digas, ahí, siempre intento meter tal cosa que a mí me hace sentir que esto, tipo yo qué sé, una fogata o unas basurillas o... No, yo ¿no? sí tengo que poner siempre cosas, algo para mí es la neblina o un poco de vaho o algo, que da la sensación incluso de que hay algo ahí y que también ayuda mucho a separar planos. No sé, Claro. para mí el polvillo o algo siempre da como el punto ese de, Mm. hay algo, aunque no esté en movimiento, pero Sí. parece que ya está en movimiento. Incluso en cine, fíjate. Normalmente se ve cuando, o yo lo percibo, ay, perdón, en las superproducciones normalmente notas que el director de fotografía es, para mí, es bueno cuando en planos, sobre todo planos cerrados, en interiores, hay cierta atmósfera. No se ve como una videocámara de estas, o sea, no se ve todo nítido, sino incluso aunque la casa esté limpia, pero hay ese polvillo que dicen, ¿no? Que da volumen a la luz Sí, y separa el plano. sí, sí, es que son pequeños elementos que ahora, sobre todo en juegos contra la tecnología que hay, se pueden poner, Ujú. que antes se podía poner y antes, bueno, los juegos eran como eran, pero ahora esos elementos te das cuenta que tú vas caminando por el mundo y dices, "Ah, sí, sí, es que hay cosas". Al igual que el movimiento de los árboles, de las Claro, ramas, de las plantas, que el agua no sea como antes que era una textura, ahora el agua sí que parece que se va radiando. Pues sí, elementos de estos para mí son los que crean vida, realmente, más que poner em, un trozo de metal allí. O sea, son los ya. elementos de estos los que dan la vidilla tanto a un juego o una película, sobre todo más en juego. ¿Cuál es el error más típico en entornos que la gente hace en un videojuego triple A? ¿Y cuál es su corrección más sencilla? Si lo tiraría por mí, el error que cometía mucho era intentar acabar el dibujo antes de pensar más en los bocetos. Sobre todo el abocetar es súper importante. Abocetar es súper importante. Otro de los aspectos que cada vez me gustan menos es el crear un super landscape y poner un personaje en una esquina. Que tengo muchas ilustraciones así. Creo que cada vez lo odio más porque al final queda como, vale, sí, un lugar, un personaje, pero creo que para el nivel de concept es mucho más importante, incluso en vez de hacer todo el landscape este, ponerte dentro del lugar y poner el personaje como está viviendo por ahí, más que hacer ese tipo de landscape. Claro. Y creo que ese error se hace mucho, yo lo he hecho mucho, y cada vez intento hacerlo menos, intentar más que los personajes estén en vida, Que habiten, realmente, ¿no? Habiten el sitio. efectivamente, más que desde la distancia, Claro, que una cosa sería, estoy habitando aquí, otra cosa es, estoy viendo dónde voy a ir, ¿no? efectivamente. Y se tiende mucho al tengo que ir hasta allí. No, Exacto. llega hasta allí y diseña todo eso. Realmente es más interesante. Pero bueno, es un error que vas aprendiendo. Bueno, Y eso en portfolios tú lo has visto mucho también, de muchos sí, aspirantes que y hacen esa lejanía, ¿no? sí. Claro, tengo dos portfolios, tengo el privado y el público. Y en el privado sí que tengo más la convivencia. El, Ujú. ya no hay desde lejos, son todos desde cerca. Pero no, Claro, que no los puedo eso, compartir. eso, por ejemplo, que has comentado es muy interesante. Mucha gente no lo sabe, que la mayoría de artistas que estamos en la industria, hay arte público, redes sociales, portfolio y demás. Y esto para los que no lo sepáis. Después, normalmente, pues hay un sitio con una contraseña donde hay un portfolio que tú mandas cuando realmente estás buscando trabajo y bajo una firma de confidencialidad, ya normalmente entre la industria ya se sobreentiende, oye, esto lo puedes mirar, pero no se puede compartir. Entonces, le das el password a esa persona entra, mira cosas que no se pueden ver al público y ahí pues bueno, tienes otras cosas para impulsar tu candidatura a trabajar en ese proyecto.
Que ¿Dónde? normalmente suele ser más grande el privado que el Sí, normal. sí, 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 suele ser. ¿Tú lo guardas en algún sitio en concreto, en alguna plataforma que digas, hostia, mira, esta plataforma va súper bien para esto? Pues una web tuya. Ahora mismo lo tenía en ArtStation porque ArtStation tiene como un apartado que, si hiciera browser, no sé, que tú podías poner privados, Ajá. pero funcionaba muy mal. Lo quité de ahí y encontré yo pago, quizás soy de las pocas personas que paga Photoshop, por muy mal que me caiga, y lo odio, pago Photoshop. Con la suscripción tienes una especie de Canva donde tú puedes subir de modo privado un portfolio. Entonces yo lo tengo ahí, ya que pago la suscripción que me sea útil. Eso. Sí, 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 no, Hay muchas plataformas, realmente hay muchas plataformas. Esa es sencilla, sí, 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 porque al final no quiero hacer un portfolio bonito, quiero colgar las cosas, que las vean y ya claro. está. Claro, también hay una diferencia, ¿no? Una cosa es cuando quieres entrar en la industria y quizá pues no tienes nombre ni nada, ni padrinos. Entonces tienes que montar el portfolio de una manera Ah, muy estudiada y ya también cuando uno tiene cierto recorrido, pues puedes enseñar un poco el bruto de, oye, esta es la potencia real de mi trabajo en producción, ¿no? Esa es una ventaja cuando ya uno tiene canas, sí, sí. unos añillos. Sí que es cierto, sí. Em, ¿Qué cambia de verdad en feedbacks y aprobaciones entre videojuegos, series y cine? ¿Qué dirías cuál es la diferencia entre los feedbacks que dan unos proyectos y otros? Pero claro, eso dependerá un poco también del proyecto, la persona que está detrás, dependerá de Incluso, mucho. incluso en juegos de mesa, que sé que has hecho algunos, has hecho poquito, pero algunos, pero si has notado alguna diferencia, de decir, mira, pues esta gente se fija más en esto y esto es más en esto otro. Bueno, es que son, claro, son dos mundos bastante distintos. A nivel de citas para videojuego, como se trata de crear espacios a nivel de que afectan tanto al diseño como al equipo de 3D y todo, el feedback suele ser un poco más, bueno, cámbiame esto, pero ves por aquí, hay más flexibilidad. Ujú. En cine, el único que podría decirte es, por ejemplo, cuando trabajé en 30 monedas, que tuve que crear, con Alex de la Iglesia tuve que crear bueno, será spoiler, pero ya es tarde, el Omni que hay un Omni al final, tuve que crear ese Omni y ese Omni tenían que crearlo de verdad. Entonces, claro, cada feedback ahí era Claro, milimétrico, o que sea, de tenía, construir. claro, efectivamente. Entonces, cambia bastante de ahí al videojuego, que hay un poco más de flexibilidad. Y cuando he trabajado en cine que no era, que no había que construirlo, también era un poco como, bueno, cambia esto, porque sí que es verdad que quieren que sea un poco más el shot final que tienen Ya, en mente. ya. En videojuego creo que es más flexible, a no ser que sea un personaje. Que cuando trabajas en personajes sí que ahí hay más, el feedback suele ser distinto. Si el personaje es protagonista, entre comillas, Ujú. entonces ahí sí que el feedback es más detallado. Sí, Pero sí, si es environments o cosas así, suelen ser más flexibles, porque al final es un concept, es una claro. idea. ¿Te ha pasado a ti? Porque a mí en algún proyecto no he tenido la ocasión de trabajar en muchos que se lleguen a construir, porque casi siempre se queda todo en pantalla. Si haces una nave, va a hacerse en 3D, ta, 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 ta. Pero recuerdo un par de proyectos en los que después hay un producto físico. ¿No notas que hay una diferencia? O a mí me pasó de, hostia, esto lo tengo que pensar como de muchas más maneras porque se va a tocar, se va a ver. Claro. Es otra movida. ¿Cómo, Sí, 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 cómo, cómo cambia. lo has manejado tú? O sea, ¿qué tienes en cuenta? Yo, por ejemplo, era un juego en el que iban a haber unas naves de juego de tablero y claro, de repente era como, hostia, yo necesito hacerlas aunque sea en plastelina un poco el volumen para tocar, porque no, en la pantalla queda seguro, pues nadie va a cogerlo y lo va a mover así Para eso sí que trabajo mucho con las con VR. las, sí. Pues ahí sí que si tengo que modelar algo que tiene que ser más así, sí que ya lo modelo ahí, aunque no sea perfecto, pero sí que lo modelo para eso, Fíjate, yo para llegué a la crearlo. misma conclusión, porque lo quise hacer en plastilina. Tengo una plastilina, en ese momento tenía una plastilina muy buena en casa, pero eran naves pequeñitas. Entonces, claro, la plastilina, aunque sea muy dura, Ya, con la presión.
Sí, sí, sí. y no encontraba en Mallorca resina, plastilina esta polimérica, pues, tardaba un mes y tenía prisa, y VR y el Gravity Sketch, y empecé y de repente jugando así, viendo, pum, pum, así en pequeñito, las ponía todas así como en un tablero, y eso es verdad que es muy buena, o sea, a mí me ayudó un montón. Desde que lo conocí, en- con los de Dono sí que lo he usado muchísimo, porque me ayuda mucho a hacer los niveles enteros de forma general, tenerlo, verlo. Meterte en el nivel y estar ahí, eso es Efectivamente, potente, lo es ves potente. todo y después ya lo pasas aquí, dibujas un poco, pero lo tienes incluso para compartirlo, lo comparte, lo ven y dicen, hostia, pues no había Claro. pensado que es una forma rápida, sencilla y para mí fue un descubrimiento. Es muy Hacía guay. muchos años que lo voy usando, solo uso el Gravity Skate lo uso menos porque es más para Hard Surface, pero el Adobe Medium es el que uso normalmente, que algún día morirá porque no lo han actualizado nunca. Y el Substance lo quiero probar, sí, a ver si hay algún proyecto que me entra que lo pueda usar, porque ahí sí que hay que pagar una suscripción. Pero Ya. ya está dentro. Porque soy muy malo. Yo con el ZBrush o con Matbox, cosas así, no lo tengo que tenerlo, tengo que poderlo girar de forma Es que rápida. cambia la historia, o sea, de verla, a mí me gusta mucho el Z, pero es otra historia. También siento para mí es como más limitado, o sea, yo he visto hacer cosas muy chulas, pero con las VR hacer cosas tan refinadas como las que puedo hacer en Z me cuesta mucho, pero claro, el enseguida plantarte los volúmenes y poderte meter y esas perspectivas, pam, haces el tal, te lo llevas al dibujo. Es, Sí, sí. creo que es un must que se debería al menos aprender un poquito porque va muy bien. Claro, sí, absoluto. Es, no sé, yo estoy súper contento. Realmente fue como un juguete que solo lo uso para eso, al final, porque Sí, no juego ni nada, realmente, pero fue como un descubrimiento y dije, "Oh", es como un push, un extra, y decir, sí, ahora tengo ganas de hacer más cosas aún. claro. Como que abre una ventanica, ¿no? Para jugar. De repente, hostia, es un sandbox, aquí puedo ponerme a jugar Sí, sí, porque esa conexión con con la diversión de, estoy un poco jugando, ¿no? sí, 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 es que siempre me ha gustado mucho el 3D a nivel de, tanto sea en el iPad o en la tableta o en cualquier sitio, tanto ZBrush, como que, no sé, es Ya, como, es como cuando me dicen jugar a un juego, un first person shooter, soy ya, incapaz, yo tengo que ver el personaje, porque ya. si me lo pones en primera persona, necesito gafas, necesito talento y entonces, si Ya, ya, no, ya, ya. así son cosas que las voy arrastrando, pero bueno, Bueno, eso también al final como nos define, ¿no? Oye, ¿dónde dirías que se aprende más rápido? ¿En un triple A con un pipeline, un workflow así de estos enormes? ¿O en producciones más pequeñas donde haces de todo? Y absolutamente. y qué vicio deja cada una? Bueno, a ver, para mí, y cada vez lo pienso más, que producciones pequeñas son mucho mejores, mucho mejores. Primero porque aportas más, tu comunicación con el equipo es más fluida, aprendes más también, y, pero también depende del estudio, claro. O sea, en DotNote creo que éramos 60 personas, claro, la comunicación ahí era perfecta. En Assassin's Creed a lo mejor eran 400 personas. Ya, Pues no es lo mismo, porque ahí es como todo más cerrado. Es como tú hablas con tu equipo, el Lita hablará con el director de arte que sea de Montreal o sea de Quebec ya, o tú sea. Es todo como más free, por decirlo de alguna ya, forma. Yo creo que tanto estudios indies, si tienes que empezar en un estudio indie o más pequeño, doble A, se puede llamar doble A, es perfecto porque es donde más vas a aprender. Porque mm, te vas a empapar de todo. En un triple A lo mejor solo te enfocan en hacer environment o solo te enfocan en hacer personajes, algo muy, muy pequeño que o te gusta mucho o vas a acabar aburrido o por ejemplo, skins, a hacer skins. ya, Al final no es un personaje, es skin simplemente que aprendes también, pero aprendes de otra forma. Aprendes porque te tiene que gustar, porque te tiene que gustar. Pero para aprender, yo creo que un estudio indie, y ahora que hay muchos, es la mejor forma, porque te empapas de todo. Aprendes 2D, estás con un equipo de 3D,
tienes que hablar con 3D y te dirán el concepto está bien, pero no me sirve, hay que hacerlo así. Ya. Entonces, es como que es la mejor forma de aprender más rápido. Y la más rápida es ponerte en un estudio indie, pocas personas y aprender. Porque por mucho que te den en las escuelas o tutoriales, hasta que no estás ahí picando Claro, o sea, piedra, yo a los chicos les digo, o sea, claro, nosotros tenemos una academia de concept art y es, vamos a enseñarlo, todos los profesores somos profesionales en activo y vas a trabajar como un animal, pero igualmente hasta que no estés ahí, da igual, carrera de derecho, de arquitectura, de lo que sea, al sí, final es sí. el trabajo lo que te pone en forma, o sea, te has entrenado, pero es el campo de batalla el que te curte, ¿no? Claro, puedes estar entrenando para correr un montón, pero hasta que no hay una carrera, no Exacto, te no vas a... sabes, claro, ahí te pones las pilas. Que está bien eso, ¿eh? Realmente que tengan... Y más ahora que hay un montón de escuelas, ¿sabes? Que hay... No voy a hacer publicidad de ninguna, pero hay un montón de escuelas que enseñan concept. Muchas mal, muchas mal. Ya, Otras ya, bien, ya lo sé, ya. Muchos alumnos llegan rebotados. De no, es que ya llevo un curso, estuve 2 años, pero... Y después los pones a dibujar, que yo soy muy fan de primero las bases bien. Que hay gente que le sienta fatal de, no, es que yo ya llevo dibujando no sé cuánto tiempo, es como de, me cuentas historias. Vamos a ver los fundamentos, porque como piches en los fundamentos, en el portfolio, te van a pegar una patada en la boca. claro, Es que es así. Que de hecho es eso. Yo a los chicos, un poco a colación de lo que decías antes, cuando montan el portfolio, también ya les decimos de, si tú no quieres hacer personajes, no metas personajes en el portfolio, porque basta que te pillen para hacer personajes en un proyecto así de esto, lo que tú decías de las skins, y estás 2 años haciendo skins para personajes porque tenías skins de un fanart vete a saber tú qué juego y les ha gustado, y acabas en un sitio en el que no querías estar. sí, sí. Bueno, eso es... Eso va a pasar siempre. Es importante el no cuelgues nada que no quieras que lo vean porque lo van a ver. Y si lo ven, les va a gustar y van a querer eso, pero es que es inevitable. O Ya, ya, sea, ya. Pero bueno, que pero también va bien, ¿no? Pero es verdad que es... Yo recuerdo esto de los primeros leads que tuve, que le enseñaba, que tiene un poco que ver y no, ¿no? Le enseñaba a veces por ese sobre todo síndrome de impostor que tenía a lo mejor al principio, decir, va, que vean que he hecho un montón de variedades. De repente para un personaje, yo que sabía, 12 14 pa, 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 pa. Y siempre, tío, siempre elegía el más feo, el que menos me gustaba. Y hubo un momento en que ya se lo dije, digo, tío, es que siempre eliges el peor. Dice, elijo entre lo que tú me das a elegir. Digo, si no te gusta, no me lo pongas. no lo pongo. Entonces, y es como, hostia, es verdad. Y a los alumnos Sí, le sí, digo, sí, digo, si hay algo que no, tal, porque a lo mejor os hacemos hacer iteraciones del que menos, pues ese ya. Y ahí también uno practica el criterio propio, ¿no? Decir, oye, pues si sí, este no sí. me gusta, posiblemente es que no, es pues pongo estos otros 4 en vez de los 14 y al menos después generar iteraciones en algo que me interesa y en lo que creo. Claro, claro, claro. Bueno, eso se va aprendiendo sobre la marcha también. Yo creo que hasta que no Total, le pasa, hasta que no te pasa, total. no lo asimilas realmente. Lo tienes por aquí dentro, son como, hay mucha información siempre dentro del cerebro que te han dicho los profesores, compañeros, bla, bla, pero hasta que no te pasa, no lo activa eso. Como, Antes hemos hablado de esa imagen típica de los Simpson, ¿no? Del marco de puerta con los virus del señor Barnes intentando entrar. Ya hemos comentado que está como saturado. Eh, ¿Qué tipo de portfolio en este mercado tan saturado crees que se está repitiendo más? ¿Cuál es el error más común? o el que hemos hablado antes de las ilustraciones bonitas. Es el mayor error. La industria no quiere cosas bonitas, lo que quiere es que tu creatividad, lo que quiere es que tú le aportes. Hablamos de juegos, ¿eh? El cine ya Ujú. sabemos que el shot bonito es más interesante, pero en videojuegos lo que quieren ver es que también es verdad que muchas empresas no quieren que enseñes eso, porque son como boceticos y el artbook nunca vas a ver estos dibujos. Pero eso, si has hecho una casa, distintas vistas de dentro, de fuera, em, si es un nivel, cómo has hecho el nivel, todo eso es lo que quiere ver en un portfolio. Que la persona que lo vaya a ver, que va a ser un director de arte, diga, me va a aportar esto lo que quiero. Porque hacer ilustraciones bonitas me lo va a hacer la IA y 40.000 personas más. Lo que quiero es que aportes tú
pues eso, la creatividad, ideas, que vean que hay lo que hemos dicho antes de si vas a hacer de edición de personajes, variedad de personajes, pero no me hagas 40 distintos que al final solo has cambiado un brazo o has cambiado, no, que sean distintos 100%, que sea Claro, o más fuertes, más pequeños, que sean distintos realmente. Y al igual, si no me los hagas en poses estáticas, que haya un poco de movimiento, o que trabajes tela, que se vean que hay materiales, o sea, que se claro, vean que has estudiado realmente todo eso, que no has hecho un personaje hecho, ya está, ya lo tengo hecho, claro. o he hecho un fondo y ya estoy, sino que has pensado completamente en todo ello. O sea, no hacer lo de Akira Toriyama, ¿no? De cambiar peinados y en personaje diferente. Que Y tiene ya su está. utilidad dentro de la animación, tiene su porqué. Sí, y en los juegos también, si quieres hacer skins, perfecto, pero si quieres Claro. hacer de personaje, no, lo que quieren es la variedad, que sepas que hay anatomía funciona bien, y eso, que no sean estáticos, tampoco digo que los hagas peleando porque no sirven, pero que haya que se note que hay un peso. Si es un personaje fuerte que pesa, pues que pese, que se note un peso. Pues Claro, todo yo eso creo es que ahí como, bueno, la anatomía es fundamental. Y también un poco la intención, ¿no? Del típico personaje. O sea, no es lo mismo tener el pecho fuera que un personaje con el pecho hacia adentro, ¿no? Ahí ya estamos hablando incluso de un golpe de vista, el tipo de personalidad que va a tener ese claro, personaje, ¿no? sí, sí, Has dicho una frase que me ha interesado mucho. Dibujos bonitos los puede hacer la IA. sí, ¿Qué es lo que no puede hacer la IA? Que creatividad. podemos aportar nosotros como concepts. La creatividad, primero es la creatividad, porque la IA por sí sola no va a hacer nada. O sea, tú tienes que escribir. Ujú, Aunque tú le escribas algo, no te va a hacer lo que tú tienes en la cabeza, va a hacer lo que tú le has escrito. ujú, Eh, Hazme un perro encima de una silla, te va a hacer 100, pero quizá no es ni el que tú quieres, ni el que el director de arte quiere, realmente. ujú, ujú. Entonces, tú no vas a aportar más porque incluso, bueno, la IA te lo va a hacer a su manera. Le puedes decir, es igual, házmelo al estilo Ghibli, házmelo al estilo, qué sé, John Buscema, es igual, cualquier cosa, te lo Ya, va a hacer, pero lo que la IA hace para mí lo que es la IA genera ideas. Para ujú, generar ideas, todo lo que tú quieras. Pero para hacerlo es la creatividad tuya, tus intenciones, tus errores. Tu aportación es mucho más valiosa en el sentido de que no vas a hacer solo un dibujo, vas a hacer, bueno, tienes que crear un mundo realmente, tienes que crear un personaje o pues, igual, una habitación, cualquier cosa. Y es lo que tú tienes en la cabeza, porque la IA es eso, que te va a hacer lo que tú le has escrito y te lo hace, depende como quieras. Entonces, claro, a lo mejor llega un punto que lo hace súper bien, como ya lo está haciendo súper bien, pero que sigue siendo no lo que tú quieres, sino lo que tú le ya. has escrito. Y Yo, eso, pues eso, por eso te digo que puede hacer cosas bonitas, pero no va a hacer la creatividad que tú tienes realmente. yo suelo Porque decir jugamos que con sí. sentimientos, jugamos con muchas cosas propias. O Ah, sea, cuando yo estoy dibujando un personaje puedo cometer un error, pero ese error ya me hace a mí. Es claro. como, no sé, como algo, bueno, Yo suelo pero decir no, no estoy en contra de ella. de la IA que es como un genio maligno, ¿no? Que te genera el deseo, pero mal. No, Claro, no es lo que quería, no es esto. A veces he necesitado, sobre todo cuando jugaba al principio con ella, ¿no? Para entender, y venga, va, tú, no es así, y es un caballo siempre desbocado. Lo que a mí me ha pasado siempre con la IA, no sé si a ti te pasa, yo cuando estaba en mi journey jugando así al principio, pum, pum, pam, pim, pam, es todo lo que hacen los demás, como no tengo ninguna expectativa, y se van viendo dibujos ahí como súper guays, y es como, wow, tío, qué espectacular, qué guay, qué chulo, y lo puedo disfrutar. Todo lo que yo intentaba conseguir era fatal. Es como, tío, ¿qué va? Y yo creo que en el otro lado de la pantalla, los que están viendo lo que yo consigo están diciendo, wow, esto qué chulo, pero lo que están consiguiendo ellos, porque vas viendo iteraciones de la misma imagen, una, otra, 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 porque al final pasa eso, ¿no? O sea, es un genio maligno. sí, bueno, yo no lo veo, es que eh, es como todo, no creo que la IA sea O sea, negativa, yo creo que incluso, maligno, maligno es como el chiste, había un chiste muy, muy viejo, que es un tipo con el brazo así, paga una lámpara y sale un genio y dice, "Ah, ponme el brazo como el otro". Le pone los brazos así y dice, no, al revés. Dice, no, ya. idiota. Y se Vale, queda así, ¿no? Se queda. Esa es la maldad que yo le asigno a la IA. No que sea fatal, tiene cosas con no, las que puedo, yo bueno, creo puedo estar de que acuerdo o no, pero
Es una herramienta curiosa. Creo que es una herramienta útil. Es una herramienta útil si la sabes usar. Simplemente eso, como cuando se pasó del tradicional al digital, los artistas eran como lo digital es Ya, falso, esto no funciona. ya, Después ya. todo el mundo se adaptó, llegó el 3D para el content no es importante porque ya no es arte. Se adaptó y ahora pues es la IA. Es igual. Sí, sí, La tal IA tiene cual. que ser, tienes que ponerla como, en el caso de ChatGPT, por ejemplo, yo lo uso cada día y está a mi lado, como si fuera un compañero, Ujú, donde hay tareas que yo no puedo hacer o yo pienso muy rápido, que las escupo y me las pone bien. Ya está, algo útil. O búscame cada lunes si hay ofertas de concept. Pero aquí cada lunes me dice, pues tengo esto, 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 esto. Útil. ujú. A nivel Un de poco un imágenes, Jarvis, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo tengo ahí y va, bueno, es mi nuevo amigo, realmente. Y lo que son imágenes de IA para mí son referencias. Cuando tú creas un mood board, pues esas referencias de IA para mí son bastante interesantes porque son muchas veces locas, son distintas a Ya, las que ya ya. tenemos en Pinterest. Sí, Llevamos años que Pinterest son las mismas imágenes, la gente cuando hace personajes son los mismos personajes porque son la misma referencia. Esto lo que ya. está creando es, pero al final es como lo usas. Pero es como la pólvora. La pólvora la puedes usar bien o la puedes usar mal. Sí, Entonces, total, total. es un poco jugar así. ¿Qué debería entrenar un aspirante a concept artist si quiere desmarcarse o si quiere demostrar esa diferencia entre lo que yo genero y lo que genera una máquina, una IA? ¿Cómo? No sé, no he ¿Qué, entendido bien. qué puede potenciar un aspirante a concept artist? ¿En qué se puede focalizar, además del dibujo, obviamente, en decir, vale, yo estoy aportando esto y esto no lo puede aportar una IA? Son distintos puntos. Entonces, claro, a ver, yo después de tantos años de equivocarme, porque yo realmente desde hace muy poco tiempo he vuelto a mi estilo original, realmente de Ajá. dibujos, pero siempre he seguido lo que es eso. Seguía de concept, cómo era el concept, cómo tiene que ser el concept, Ya. olvidaría todo eso. O sea, sería como si tuviera que volver a empezar, diría, no, haz tu estilo, haz como tú eres, porque lo que vas a aportar es tu creatividad con tu Ujú. estilo realmente. Aunque tu estilo se parezca a otro concepto, pero la creatividad que tú tienes es lo más importante. Porque hay muchos portfolios, muchos dibujantes, hay de todo, pero se van a fijar en aquel que sea distinto. Porque aquel que Ujú. sea un poco distinto, a no ser que busquen especialmente ese tipo de personaje, ese tipo Ya, de... Pero si no, lo que vas a aportar tú es tu creatividad y tu estilo, entre comillas. ¿No? Al final, y más ahora que con todas las IAs, tu estilo es mucho más valioso claro. que el generado por una IA que se va a generar, aunque te intente imitar, una IA te va a imitar algo más sencillo como es el realismo, más que un cartoon. Porque al Ya. final el cartoon tiene lo tuyo o algo más estilizado. Mm. Entonces, yo creo que sería que nadie tenga miedo en tener su estilo y que aunque sea distinto y potenciarlo. Es que al final es potenciar eso. Creo que es lo que te va a hacer único al final. ¿Y, y qué opinas de, vale, una vez que yo tengo un estilo o tengo una preferencia, poderme adaptar a otros? ¿Me abre o me cierra puertas? Yo ser un artista que puedo adaptarme en un momento dado. Sí, a ver, adaptarte, te vas a tener que adaptar, porque a lo mejor te contratan porque les gusta el estilo, pero tendrás que adaptarte a lo que es la producción. La producción es realista, te Ujú. adaptas y ya está. No tiene que estar separado. Yo tengo mi propio estilo, pero si me contratan, en el portfolio tengo, pues, ¿quieres realismo? Toma el realismo. Y está aquí, Claro. no pasa nada. Si quieres un poco más cartoon, pues yo no cuelgo nunca nada de cartoon, pero sí que he trabajado para cartoon también. Ujú. Y me he adaptado, pues, porque también es también cómo te lo enfoques tú. A mí me encanta después de hacer ciencia ficción, quiero hacer fantasía. Después de realismo, quiero hacer un poco de cartoon, porque así mi cerebro también cambia un poco también. Claro, Y también me aporta, incluso yo creo que trabajar en cartoon te aporta también un poco. Cuando trabajas en claro, claro. realismo, es como alimentarte todo un poco. Y creo que es bastante útil. Súper. Si tuvieses que cribar ahora 500 portfolios, esto que a veces hay candidaturas muy locas, ¿qué tres cosas te harían decir que no en 10 segundos? Ves y dices, nada, fuera. Vale. Eso es algo que siempre cuando hago las charlas, sobre todo, o si es un workshop de una semana, 2 semanas, lo dejo siempre para el final, lo que es el portfolio.
Ujú. Porque en el portfolio, primero, como hemos dicho desde el principio, ni muy largo ni muy corto. Ya, Después, quitando esto, es que no sea negro el portfolio. Portfolio nunca que sea negro. Que sea un fondo gris clarito. Y ahí empezamos. Personajes. Si vas a poner los personajes, que no sean estáticos. Que se vea que hay contraste de colores, que has trabajado texturas, que has trabajado un poco todo. Que ese personaje, como decíamos, ahí tiene vida. No me hace falta que me pongas 40 bocetos al lado de eso, de he cambiado un pantalón por sí, otro, he cambiado. exacto. Todo eso ya Las eso ya me zapatillas. dice, claro, eso a mí ya me dice fuera, porque digo, lo has hecho por hacer. O sea, no, Ya, lo que quiero ver es distinto. O si las expresiones que pones son eh, inexistentes, por ejemplo. O sea, ya, si no son necesarias, no lo pongas. ya, Eso a nivel de lo que son los personajes. A nivel de fondos, eso. Si vas a poner un fondo, que ese fondo esté realmente bien trabajado, que no sea un boceto. Porque sí que he visto muchas veces que ponen el concept y es un boceto y dicen, no, esto es una prueba de color, un boceto. No es. ya, O ya, sea, ponlo en pequeñito, no lo pongas en grande. ya. O pon uno en grande y después los pequeñitos, cómo los has trabajado. O sea, que un portfolio tenga tanto personajes o props, o sea, en environment, que se vea que hay un trabajo detrás, que has trabajado, que no Un has hecho un desarrollo, dibujo. ¿no? Claro, efectivamente. El concept a mí me recuerda mucho, salvando las diferencias, con las matemáticas, ¿no? El profesor de mates siempre quería, no, ¿cómo es que esto es 89? ¿Por qué no me vale el resultado final? ¿Cómo ha llegado aquí, no? Y el concept es un poco eso. Yo creo que un director de arte quiere ver, oye, vale, sí, este dibujo está muy bien, pero ¿cómo ha llegado Un aquí? proceso. Claro, Exacto. Y más ahora con el tema de la IA, ¿no? Que creo que es muy claro, útil ponerlo en el portfolio y decir, oye, esto le he metido a la tecla varias veces y ha cagado esto, sino que fíjate que, oye, he ido haciendo iteraciones y claro. demás. Por eso te comentaba que la IA te hace las cosas muy bonitas, pero todo ese trabajo es tuyo, Claro. realmente. Y que es nutricio, porque a lo mejor generas una iteración a mitad de camino. Y de repente te dicen, Claro. no, desde este punto genérame. Pero ¿cuál es el error en un portfolio que no perdonas? Bueno, es que creo que con lo que ya hemos dicho, yo creo que Uno, sería ese. el que lo Es que, veas y dices, no, esto ni fuera. hombre, si has puesto algo que realmente sabes que ni tú mismo te lo crees, realmente que eso esté ahí, porque has dicho, "Ah, tengo que poner 10 y tengo 9 pero pongo este, y este sabes que puede romper el portfolio entero. Que ya no es por mí, sino es por la propia persona que tiene el portfolio. Un portfolio tiene que saber que cuando tú envías un portfolio, la persona que lo va a ver le va a dedicar 20 segundos. Y si hay algo que no gusta, fuera. Porque tienen a lo mejor 500 por revisar. Sí, sí, sí. Entonces, siempre un portfolio siempre es lo más importante. Lo más importante es que, primero, que sea muy claro, todo bien ordenado, que no sea muy largo y, sobre todo, algo que mucha gente no pone, que es cuando llegas al final del portfolio, que tenga un mini currículum con botones clicables tuyos. Que si les gusta, apretes Instagram, ArtStation, que todo eso es clicable. Porque la persona le puede gustar, pero si quiere ver más, no va a clicar tu nombre en Google. Va a Ya. decir, clico. Si clico, me lleva. Entonces continuamos. Si no, no. Hay errores básicos que, bueno, que se tienden mucho. Es como cuando tú entregas un currículum, ese currículum tuyo también tiene que ser clicable. Realmente que cliquen, que lo abran y digan, mira, ArtStation, clico. Instagram, clico. LinkedIn, clico. Y ya está. Súper. Esa es buena. Entonces, es muy importante porque es que yo he visto muchas personas revisando portfolios y son 20 segundos, 10 segundos Sí, sí. y Es que no más. pasan rápido. Es que realmente se ve si un portfolio es bueno o no en ese tiempo. O sea, si te quedas más tiempo es que hay algo bueno que ver. Si no es. Claro. No. Pero la Y por eso gente decía que era importante lo del propio estilo también único tuyo, porque eso también es como impacta, ¿no? un enganche de wow. Porque Claro. si, imagínate, a no ser que estés en Blizzard y tu portfolio sea para Blizzard y sean bichos de Blizzard, que ahí dirían, ahí se lo van a mirar, pero si no, van a decir a otro, Claro. otro, igual. Si tuvieses que ordenar estas características a la hora de contratar a alguien, ¿cómo las ordenarías? ¿Calidad, velocidad, fiabilidad o caer bien? ¿Y por qué?
Creo que la velocidad la pondría el segundo, eso seguro, porque la velocidad en la industria es importante. Es importante, sí. Importante. Eh, caer bien, claro, caer bien a nivel de que sea simpático, o claro, porque caer bien tienes que caer bien porque vas a tener que comunicarte con todo el equipo. Ah, básicamente Entonces, que no seas un cenutrio. Es que hay gente que después es claro, muy buena trabajando en lo suyo, pero es insufrible trabajar con esa persona. claro. Entonces ahí sí que lo pondría quizá en un tercero. Creo que el primero pondría fiabilidad realmente. Porque cuando vas a contratar a alguien, si es en preproducción, aún tienes un margen de poder fallar. Pero si estás en producción, claro, no. Entonces Si contratas a tenemos alguien fiabilidad, velocidad, caer bien y calidad como último. es que la calidad al final, Ya, yo creo ya, que viene sola al final la calidad. Porque si cumples un poco todo, que también puedes poner la calidad al principio, claro, no, si la calidad es brutal, porque sí que lo he vivido, ¿eh? Calidad brutal y la persona es horrorosa. ya, ya, ya. eh, yo no voy a trabajar con esa persona. Entonces, porque ni se comunica o hace lo que quiere. Ya, ya, ya. No. Para mí la calidad es algo que viene al final y que viene sola también. Y si ya contratas a esa persona porque ya tiene calidad. Sí, sí, Entonces yo ya, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero también lo subrayo un poco para la gente que está obsesionada con todavía no estoy preparado. Y muchas veces la calidad no es tan importante como entregar a tiempo, como recibir feedback y hacer lo que el cliente quiere, no lo que te sale a ti del kiwi. Y sobre todo ser rápido aportando ideas y soluciones y esa creatividad, ¿no? Esa frescura de venga, va, pum. Pues si no, sobre todo aportando, porque van a salir problemas de repente. Hostia, esto, pues mira, pues lo hacemos así, o este dibujo, o esto lo otro. Y eso es lo que salva el día, ¿no? claro, es que muchas veces se entiende la calidad como el dibujo tiene que ser perfecto y muchas veces la calidad no es el dibujo simplemente, puede ser también la comunicación que tú tienes con el equipo aportando esas ideas. Exacto. Pero bueno, pero también tienen que entender cualquier persona que sea o que esté empezando, que tal como empiecen, no van a empezar en la industria como a salvajados a hazme esto o lo otro. Van a empezar como un junior, lo que se entiende como un junior es una persona que te va a ayudar a Ujú, ti como mid o como senior ujú, a trabajar. Tú le vas a ir enseñando, le vas a dar claro. las tareas más pequeñas o las que más posible para que vaya aprendiendo. Entonces eso se tiene que tener también en cuenta, que mucha gente empieza, ay, ahora me van a dar esto y no voy a poder. No, te van a dar Ya, cosas claro. Que al, asequibles a tu nivel. claro. Que al final ahí la figura de ese mentor, ¿no? Que en ese caso sería un Claro, mentor laboral, y el feedback es lo que te hace crecer después de un... O sea, ya lo suyo es formarte como mentores. O sea, no ir a lo loco para mí de esta falsa creencia de no, yo viendo vídeos de YouTube y con 4 cursos de 2 horas ya puedo entrar en la industria. Para mí te hace falta dibujar mucho y te hace falta mucho feedback. El poder recibirlo, integrarlo y también darle tiempo, que eso es algo de lo que no se habla, o sea, darle tiempo a tu propia persona, porque a lo mejor entre tú y yo hay ritmos diferentes en los claro. que yo voy a ir más rápido en X cosas, pero mucho más lento en estas otras que tú vas más rápido y viceversa, ¿no? O sea, al final cada uno es diferente, pero además el dibujo necesita su tiempo. O sea, hay una reconfiguración a nivel cerebral que tú tienes que ir pues entendiendo algunos conceptos que hasta que el cerebro no hace clic es como muy difícil de ver, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué consejo dirías, qué consejo típico te parece que se da a menudo, te parece humo y te hacen perder años? Por una parte, el consejo ahora que yo intento también aplicarlo es que no por conocer o hacer 3D perfecto eres un buen concept, realmente. ¿No? Porque sí que hay mucho concept que solo sabe hacer 3D, 3D, 3D y no lo quitas de ahí. Y al final la producción de concept, sobre todo en videojuegos, No, va más rápido que es el que 3D. a veces ni toca hacer 3D. Es Ya, ya, como ya. más trabajo más creativo, que no está mal, pero claro, ahí entramos si es más cine. Yo creo que el Ya. 3D, porque hay que tener el shot bonito, sí que entra más y hay muchas posibilidades, ¿eh? Con el 3D yo me lo paso súper bien, pero en una producción.
saber solo 3D como concept no te va a ayudar mucho tampoco, porque hay más trabajo de iterar Claro, o en overpaints, que son imágenes del juego para pintar un poco encima, o lo que decíamos antes, hacer isométricos, que el 3D te va a ayudar un poco, pero no para hacerlo, porque a lo mejor le vas a dedicar 2, 3 días al 3D y te van a decir, no, si yo lo quiero hoy, yo lo quiero claro. ya. Sí, sí, ayer. Entonces, es un error que sí que veo mucho en muchos alumnos que enfocan mucho el 3D y se han olvidado de otras cosas que son más importantes. Claro, Sobre todo para lo que es la producción de concept. total. Incluso para anatomía, que no digo que tengas que ser un experto en anatomía, perspectiva, pero sí que tener conocimientos básicos que muchos lo olvidan por pasarse al 3D directamente. Claro, Que está bien, ¿eh? Al final hay que tener una balanza, pero creo que esa balanza muchas veces, no digo todo el mundo, pero veo mucho más 3D a veces y se están perdiendo eso, que al final no estamos haciendo ilustraciones, estamos haciendo una producción. Y la claro. producción es el concepto es iterar muchas veces. Yo ahí lo que veo, y ahí no sé si estás de acuerdo conmigo, Joseba, es que como el 3D ya te da la tercera dimensión, no tengo que hacer el esfuerzo de aprender a simular esa profundidad en el dibujo. Entonces, igual me siento más incómodo en el dibujo, empiezo más a potenciar el 3D. Pero ahí lo que yo le di a los chicos es, oye, eh, una cosa potencia la otra, porque al final más 3D hagas, al final el dibujo también va a potenciar, más dibujo el 3D también va a ser mejor, pero es que no nos tenemos que olvidar de que un dibujo es mucho más rápido y el cliente, esa segunda faceta de puesto es la velocidad, ¿no? En producción es velocidad, incluso en videojuegos, que es una producción más permisiva que el cine, porque el cine vas con el cuello así, y ya si vamos a marketing o a publicidad es la locura. Videojuegos es como más relajado y aún así tú tienes que sacar muchas veces muchos diseños al día. Sí, sí. No, sí, es que es así. Yo creo que el 3D es una ayuda. Ayuda, está bien, pero hay que entender que, bueno, que no vas a entrar en la producción y te van a decir, hazme este dibujo y tú con tu 3D estás feliz. No, no, va a Claro, ser mucho más distinto. Entonces, bueno, el 3D es una ayuda, eso está claro, porque es más rápido. Pero bueno, hay que saber, pues eso, saber utilizar que si vas a hacer 3D, pues hagas blockouts en 3D más rápido para poder trabajarlos encima. Perfecto. Pero no focalizar en el 3D puro. A no ser que sea, pues, como decíamos, si quieres en cine, especializarte en cine o algo, genial. Ahí, ah, sí, todo sí, lo que tú sí. quieres. Ahí potencia mucho. Somos más o menos de la misma quinta. Yo creo que te habrá pasado lo que a mí, que es que cuando, yo no sé cuándo descubriste tú el conceptar, pero yo estaba formándome como ilustrador en una FP de grado superior, no había ninguna formación específica de conceptar. ¿Qué dirías que cambia hoy día cuando tienes la posibilidad de tener estructura, entregas, feedback semanal con mentores que trabajan en la industria frente a este autodidacta a ciegas que posiblemente fuiste tú también, como yo? ¿Y cuál sería la diferencia real de un camino a otro más o menos en 6 meses? Alguien que empieza hoy y dice, ah, yo voy a tirar por mi cuenta o voy a una escuela que sea seria, ¿no? De estas que hemos dicho que no funcionan. No, es que es un cambio. Claro, yo cuando, cuando empecé, solo había, claro, aquí en Barcelona creo que solo había una escuela. Era la escuela, no voy a hacer publicidad de ninguna escuela. Había una escuela Ujú. donde incluso coincidí con Conrad, Roset también. Y era ilustración, cómic y ya está. No había, concept no, 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 no que no había. existía. No, no, Entonces, cuando sales, claro, hemos aprendido sobre la marcha. Ahora hay muchas escuelas, sé que hay escuelas buenas, realmente hay escuelas buenas, que porque son profesores que siguen, hablan con ellos, dan feedbacks a los alumnos y han hecho un trabajo brutal. Pero claro, autodidacta puede ser, pero hay que tener cuidado porque no es solo dibujar. no, Todo lo que hemos hablado ya antes también está ahí detrás, ya sea pues como qué es el concepto al final, porque no es una ilustración, no es hacer cosas bonitas y ya está, hay que iterar. Hay muchas cosas que si lo haces autodidacta te puede servir, ¿eh? Porque hay, sobre todo en ArtStation hay
gente de Polonia, que seguro que son autodidactas, pero claro, son ilustradores. O sea, si quieres Ya, ser ilustrador, genial. Autodidacta puedes serlo porque ahí tienes tutoriales, tienes workshops, tienes mil cosas y mil escuelas donde puedes hacerlo. Pero a nivel de concepto visual development hay que vigilar porque es un poco, bueno, un poco distinto. es delicado. Hay puntos que, bueno, que si no te lo dice un profesor o no está dándote el feedback, quizás autodidacta no te lo van a dar. Que también es eso. Si estás trabajando solo, el feedback te lo das tú. Y Ya, ya sabemos cómo somos los seres humanos dándonos feedback. Entonces, bueno, hay que sí. vigilar. Pero yo creo que si hay opción de juntarse a una escuela o algo, el trato humano, si los profesores son buenos, te va a aportar más en 6 meses que tú y YouTube ah, juntos. El mejor y peor trato profesional que has vivido, sin necesidad de decir nombres, ¿y qué aprendiste de esas dos situaciones? Sí, no fue un trato muy malo, pero sí que hay empresas que hay gente que ya lo llamaría, eh, bueno, gente que a lo mejor lleva en una empresa 35 años y se cree intocable. Ya, Y bueno, pues a veces o te hablan mal o te levantan pocas, no sé, te tratan un poco que no me ha pasado muchas veces, me ha pasado muy pocas, pero bueno. Alguna vez he reaccionado bien, otra vez he reaccionado un poco mal, pero a la larga vas aprendiendo de cómo reaccionar, que es como, calma, vamos con producción y hablamos con producción y ya está. Pero nunca cara a cara porque son viejas glorias, no estaría, viejas glorias. ya, Esas ya. personas que están ahí, pero eso va a pasar bueno, si la compañía es un gigante, siempre pasa. Pero en general, algunos roces con personas o algo así, pero porque eran muy jóvenes, yo también era joven, pero no, en principio todas las empresas que he estado me han tratado siempre súper bien. O sea, no tengo ninguna mala anécdota, por decir. Incluso eso sí, por ejemplo, en Ubisoft estuve 11 años y para mí la gente saca mucha mierda de Ubisoft, lo siento mucho, pero a mí me han tratado muy bien. Ubisoft Barcelona me ha tratado muy bien, Ubisoft Newcastle me ha trabajado muy bien, cuando he trabajado con Quebec me trataron súper bien también, me han tratado siempre súper bien. Pero claro, es normal que una empresa con 14.000 trabajadores, algo de mierda siempre hay, eso es normal. Es Incluso que, en las pequeñas pasa, pues en las grandes, pero no sé, siempre me han tratado bien, cualquier empresa en la que he estado, incluso en Smilegate, en Dontnote, siempre me han tratado bien. O sea, incluso cuando trabajé para Filmax o cuando trabajé para Netflix, HBO, da igual. Siempre que trabajo en una compañía, siempre me han tratado bien. O sea, no, no, ahora súper. estoy trabajando con los de Londres, no ¿Cuál, recuerdo el nombre de la empresa. cuál es el Y me tratan detalle, cuál bien. es el detalle humano que recuerdas con más cariño? Decir, oye, mira, esta gente tuvo este detalle que me tocó. Ahí sí que yo creo que diría Ubisoft. Yo creo que sí. Smilegate quizá también un poco, pero es que hace un poco de tiempo. No, pero yo creo que Ubisoft sí que ha tenido algún detalle personal que no puedo mencionar, pues sí, te trato muy mal, realmente. Yo creo que no puedo decir nombre en persona, pero bueno, ya lo sabrán si lo escuchan. Pero bueno, Wilson siempre ha habido, son muchos años también, estuve 11 años, siempre algún problema familiar o algo, siempre el trato ha sido como muy humano, realmente. Y eso se nota y es cuando dices, estoy cómodo, realmente. Claro. Yo creo que al final, yo siempre lo he dicho, al final lo que diferencia un estudio de otro no es la potencia de la granja de renders o los ordenadores o si las mesas suben o bajan, es la gente que hay. Si a la gente no la Y tratas también, bien, esa gente claro. se va. Y si la tratas bien, tienes pues un Sí, sí, ejército de compañeros, ¿no? De amigos que van a empujar y eso se nota, ¿no? absolutamente. Yo prefiero trabajar en una empresa pequeña, amigable, y que sea todo cómodo, que se trabaje también, sí, que se trabaje, pero que sea todo como muy amigable, no la palabra, que sea que tú te levantes y tengas que ir y no pienses, "Uf", Ya, no, que digas, voy. claro. Eso vale la pena, esa empresa vale la pena, realmente. Si te levantas, ya que llegar a ser dibujante cuesta, si te levantas y tienes que decir, "Uf",
Vale, vale. Algo hay que revisar, ¿no? Pero no sé, a lo mejor seguro que hay muchas empresas y hay personas que han tenido malas anécdotas o algo, pero en 20 y pico años no he tenido ninguna mala anécdota de decir me voy de ahí a aquí. Oh, Em, súper. También has tenido suerte, ¿eh? Pues, no, no es que sea fatal la industria, pero hay de todo. Sí, sí, sí. A ver, sí que he tenido piques con cuando trabajaba en publicidad, sí que de decirle al director de arte, toma el PSD, acábalo tú, porque no sale lo que quieres, sí. Cosas así sí que he tenido. O un juego de tablero que al final tuve problemas con ellos y bueno, dije, mira, yo no trabajo, me pagáis y yo me voy y ya está. Pero son problemas que, bueno, pueden surgir. Pero de eso mm, de mal rollo, nunca. No, súper. Mira, una regla práctica. A ver, para cuando esto quizá en un estudio no se puede aplicar tanto, pero si tienes una regla para eso también la quiero escuchar. ¿Cómo limitas las revisiones para que no sean un agujero negro de que no avanza? ¿Qué aportas tú "Vale, cuando hago esto, la cosa avanza"? No sé si te he entendido bien la pregunta. Vale, repito. Cuando se trata de hacer revisiones de un diseño, muchos clientes, al menos con los que yo me he encontrado, sobre todo cuando no son profesionales, y en algunos estudios hay como, vea, cambio y otra iteración. ¿Qué Ah, aportas tú como concept artist para que eso no pase o que se reduzca al mínimo? primero que sea todo súper claro. O sea, si te entregan hay que diseñar este personaje, que eso es que me pasa muchas veces, que te envían el trabajo por hacer y muchas veces como dices, esto es muy escaso. O sea, mándame un brief realmente que Ya, necesitas. ya, ya, Primero es eso es lo básico. Envíame lo que quieres bien. Porque si me dices quiero un personaje, un niño, no, no, mírame, ¿qué tipo de niño? ya. ¿De qué cultura es? ¿Qué tamaño tiene? Edad, ¿Gordo, delgado? Todo eso tiene que estar. Pues entonces lo que te voy a hacer son bocetos y ya está. ya, Entonces, una vez está todo hecho claro, lo que yo hago siempre son bocetos en blanco y negro. No siluetas, bocetos en blanco y negro. La línea se ve muy bien y la sombra. Eso. Ya hago, pueden ser 6 7 8 9 lo que haga falta. Y una vez eso, se revisan y no se pasa al color o a más detalle hasta que se apruebe. Es realmente. Es lo que yo hago para no perder tiempo. Ni yo, ni el cliente, ni nadie. claro. Pero eso sí, todo súper claro. Nada de Briefings vagos, no. exterior. Claro. Eso Si es, no, es que lo básico para que todo vaya bien. claro. ¿Te ha pasado alguna vez que trabajando en un proyecto no se te dé crédito, que no salgas en los créditos? De ser así, ¿cómo lo has gestionado sin quemarte, sin entrar en cólera? Bueno, hay proyectos que o no te ponen o solo ponen a la compañía de outsourcing donde has trabajado. Me da absolutamente igual. No trabajo para los créditos, porque tú al final tú lo pones en tu currículum. A Ya, mí me da igual que esté los créditos o no. Sí que hay páginas donde te ponen. Claro, yo, por ejemplo, hay páginas en español que si te ponen, ha trabajado en juegos como me ponen Assassin's Creed eh, y Rabbids, y no me ponen Watch Dogs, ni me ponen. Claro, es que hay veces que mm, o no estás en el crédito o te han puesto en el crédito como parte de outsourcing. Entonces, mira, me da absolutamente igual. Yo sé que he hecho mi trabajo, está mi portfolio, está mi currículum, ya está. No necesito verlo en la pantalla. Primero porque nunca me quedo a los créditos, entonces tampoco me... life Yo is creo que too los short. créditos quieres estar ahí, si te gusta, guay, pero yo el trabajo lo he hecho, está en mi portfolio, está en mi currículum, ya está. No. Adelante. Viendo tu trabajo, lo que yo percibo así de golpe inmediato es que los valores los tienes muy claros. Hay un punto en el que me recuerdas a esa claridad expresiva de Frank Miller con esos blancos y negros, ¿no? Ese juego del espacio negativo. También no sé por qué, cuando miraba tu curro decía, hostia, me recuerda a Topi, ¿no?
ilustrador este italiano, que no se parece realmente, pero hay unos arabismos, unas formas, unos estilizados muy chulos. ¿Cuál es tu pipeline? ¿Cuál es tu pipeline en 6 pasos antes de entregar? Yo hago muchos bocetos, hago muchos bocetos. El abocetar es, para mí es lo principal. Incluso cuando aboceto puede ser en papel, yo tengo muchas libretas también, es dibujo muy pequeñito. No muy pequeñito a nivel, pero sí que aboceto en pequeñito y no paso a algo más grande hasta que veo esa silueta y digo, esta es la que te quiero hacer. Y el blanco y el negro es como, a mí me flipa el blanco y el negro. O sea, yo viviría en blanco y negro, pero es como, claro, también es como trabajas ya también en 3D, sí que conoces más los volúmenes y veo que ese volumen no lo tengo claro un montón que es en 3D un personaje, simplemente le pongo un poco de luz y va, pues mira, sí, es verdad que funciona mejor así. O sea, es un poco un estudio también de todo eso, pero es boceto, boceto, boceto limpio y ya es el dibujo y el color. Pero pierdo mucho tiempo en lo que son los bocetos porque para mí es la parte más creativa, el boceto. Pero Sé que la gente no le. cuando dices muchos, ¿cuántos pueden ser? Los que salgan, hasta que salga. A veces es dos, a veces son 20, depende. Si la idea sale a la primera, pues sale a la primera. Si no, pues hace. Incluso hay muchos bocetos que los hago, no me encajan, pero los estaré en la libreta para otro día. Es igual. Y Yo así creo que como... la parte más creativa. Sí, sí, para mí sin duda. Yo creo que soy de tu mismo parecer. El proceso a mí, la creatividad está en ese. Pero cuando hablabas del boceto, da la sensación de que como que sientes que la gente no valora el boceto hoy día. ¿Puede ser? No, no, es todo lo contrario, es que la gente no aboceta lo suficiente. Me he dado cuenta en muchos, cuando hago los workshops o las clases, siempre les digo, la parte del boceto es la más importante, porque si no, si ya pasáis directamente a un dibujo y después del color, vais a volver para atrás porque dirá, ay, yo no me gusta, o ay, podría haberle puesto esto, podría haberle puesto lo otro. Es que el boceto, primero, es como la preproducción, es la parte más creativa y más bonita. Lo otro es pintar. El otro es trabajo. Pero si la idea surge del boceto, está ahí. Es lo más interesante. Y de ahí, pues, tanto los personajes, rostros, environments. Si el boceto está bien, al final, bueno, pues consideras algo más que si es un dibujo directamente, realmente. Pero bueno, para mí la parte creativa y la más fuerte, para mí es el boceto. El boceto, y además es cómodo. Te llevas una libreta a cualquier sitio. O sea, Sí, sí, te la sí. puedes llevar en el bolsillo, en la mochila, en donde tú quieras. Y las Súper. ideas pueden salir en cualquier momento. Bueno. Sí, sí, sí. Ya hemos hablado un poco de tocar pues, Photoshop, el Gravity Sketch, diferentes herramientas. ¿Qué te ahorra más tiempo a ti a día de hoy? El 3D de base, tener librerías de fotos, Photobash, y cuál sería la trampa con la que hay que tener cuidado con ese acelerador. Claro, yo si son personajes, no tiro de Photoshop, hay de Blender ni nada. Simplemente tiro para si la iluminación no me acaba de convencer Ujú. o usar un personaje y simplemente iluminarlo pero es todo Photoshop o tradicional. Pero si es environment, sí que una vez tengo todo claro, sí que hago un blockout muy sencillo, que es básicamente para la iluminación, simplemente. Porque sé que la luz es muy importante. La luz es la base de todo. Tanto un personaje, si la luz está bien puesta, va a ver volumen y se va a ver bien. Si está mal, se va a notar. En un environment es lo mismo. Si la iluminación está mal, es fea, pues puede pecar mucho. Entonces ahí sí que tiro, pero no pierdo mucho tiempo con el blockout en 3D. No digo que sea muy poco, pero ni mucho tampoco. A no ser que sea muy específico un matte painting o algo que quizás hay que hay más tiempo. Pero si no es, ¿Qué no sé, tiempo le puedes está dedicar? complicado. ¿Qué tiempo le puedes dedicar para que los chavales tengan una idea de Claro, lo es que... que a nivel de tiempo, claro, yo cuanto más ganas de experiencia, más rápido eres también. Sí, Entonces sí. sería un número falso. Pero no solo perder una ilustración, puedo estar en 3D una mañana y la ilustración la tarde y el día siguiente, por ejemplo, para algo acabado a nivel
bien, realmente. Una presentación que esté bien. Súper, súper. Y pues quieres dedicarle más, pues más tiempo, claro, depende. Claro, sí. Pero bueno, Y un después tiempo, que cuando arrancas todo es mucho más lento, eso está claro. Eso los estudiantes tienen que saber que al final cuando uno ya empieza a ser veterano, lo que ganas ya no es solo velocidad a la hora de la ejecución técnica. No sé si a ti te pasa, que es que al final lo que ganas es una claridad de saber qué no hacer, que empiezas a ir un poco por los caminos que van dando más fruto, aunque haya una exploración. claro, sí, sí, sí. Pero bueno, eso de los tiempos que al final, bueno, qué es eso, la experiencia irá más rápido, al principio irá más lento, pero bueno, hay que intentar siempre ese balance entre si es mucho 3D o es mucho 2D. Es el balance que justamente ahora la mayoría de gente que empieza está en el balance. Si hago mucho 3D para después pintar menos, creo que debería ser al revés, pero bueno, Ya, pero aquí ya es un poco de gusto de cada uno. ya. ¿Qué decisión técnica o mental crees que puedes subir más nivel que cualquier tutorial? Ostras, aquí sí que te diría que sería jugar un poco con la creatividad, intentar expresar todo lo que se te ocurra, realmente. Es que no, porque un tutorial lo que te va a enseñar es eso, a hacer cómo pintar una roca realista, cómo pintar una roca cartoon. Pero el salir tú a ver rocas y, y dibujarlas, yo creo que va, bueno, te va a dar ese plus extra. Que también te nos olvida mucho que hay un mundo fuera, realmente. Y Ya. que ya, ay, voy a dibujar una playa, voy a buscar en YouTube una playa, o voy a buscar en Pinterest fotos de playa. No, pues sí, tienes una playa al lado, vete a la playa y mírala. ¿Cómo potencias o cómo recomendarías potenciar la creatividad? Hostia, eso ya son estímulos de cada uno, la vida que tienes. Imagínate que tienes una vida rollo como la película de Trainspotting. Tienes una vida a lo que esa creatividad está ahí. Si tu vida es más calmada, pues a lo mejor harás cosas más calmadas, pero yo creo que para potenciar la creatividad es, bueno, fuera de ver películas o de jugar videojuegos, es salir un poco también. Eso es que es la vida. La creatividad también es un poco tu forma de vida o cómo lo haces todo. Al final es, o lo que la gente te aporta también, es que es un poco. Sé que las películas pueden aportar, los juegos pueden aportar, pero yo creo que el sentirlo, por decirlo, el tocarlo, creo que aporta mucho más, realmente. ¿Cómo la potencias tú cuando estás? Ah, haciendo cosas. Es que como no estoy quieto, pues supongo que incluso cuando voy con mis niños siempre llevo, para que dibujen o algo, llevo yo mi libreta, entonces a lo mejor lo que hago es dibuja algo y ellos pintan algo, unos garabatos, y yo a partir del garabato digo, vale, pues de este garabato tengo que hacer un dibujo, vamos a ver lo que puede salir. Y así nos entretenemos, es una forma de creatividad. O incluso jugar con ellos en el parque a inventarse cosas, pues también es creatividad. Pues no sé, porque pueden hacer de cualquier cosa, de libros o podcast, o no sé. Es que yo creo que es el cerebro mismo que pasa algo y te lo toma para, "Oh, esto tengo que dibujarlo, o esto tengo que hacer esto, o esto tengo que hacer esto". Pero bueno, quizás es la hiperactividad también. También puede ser. Ahora que has hablado de los enanos, ¿cómo proteges tu vida familiar? ¿Cómo proteges el seguir siendo productivo a nivel de la industria? A ver, en casa somos los dos autónomos. Eh, y como se puede. Es que aquí sí que no te digo. Yo intento siempre acabar a las 6 pleno. No, ya no se trabaja más. A las 6 se acaba. Prefiero despertarme a las 4 de la mañana y trabajar que cuando vengan ellos de la escuela seguir trabajando. Ah, no. Yo cuando ya vienen en pleno, al cabo. Prefiero trabajar de madrugada mientras ellos duermen, que ellos lleguen y me vean trabajar. Ya, Es una forma, a veces se consigue, otras no. Muchas veces tenemos que trabajar el fin de semana. Yo me voy con los niños y mi mujer trabaja, o ella se va y yo trabajo. Pero porque no tenemos abuelos ni nada cerca, entonces no tenemos que gestionar todo
directamente. Ya sabemos cómo van las vacaciones de los niños, que son muchas. Entonces, bueno, lo gestionamos como podemos. La gente ya estamos acostumbrados a gestionarlo como podemos. Bueno, yo ahora, es eso, yo ahora tengo a un enano de 5 meses, tiene ahora, y claro, los dos somos empresarios, somos freelance, y es eso. Es verdad que de repente un hijo reduce mucho esa disponibilidad de tiempo, antes era todo tuyo, y de repente lo tienes que compartir. Y es muy importante, ¿no? O sea, me he dado cuenta de que si yo arrastro lo que yo quiero hacia el camino que a mí me viene bien, estoy rompiendo parte de lo que le viene bien Bueno, a mi pequeño, ¿no? Entonces es verdad que ese equilibrio es curioso. Me quedo con el dato de pues madrugar más y acabar antes. claro. Bueno, también porque yo he trabajado mucho por las noches y al final mm, ya será por la edad o el cansancio ya es 6 pleno. Eh, Ya no, mi cerebro ya deja de funcionar, pero prefiero despertarme pronto porque sí que me despierto pronto y empezaría a avanzar. Ya. Es que la creatividad, no sé si a ti te pasa, por lo que dices más o menos, yo por ejemplo cuando estoy excesivamente cansado, y esto para los chavales que estéis estudiando, también tenéis que tener, creo, un equilibrio porque la creatividad no aparece si estás, a mí al menos, si yo estoy cansado y he dormido poco y demás, hay un momento en el que puedo renderizar, el proceso mecánico lo puedo hacer, pero cero creatividad, o sea, no va a salir nada fresco ni de flies. No, a ver, cuando el cuerpo es joven puede tirar millas, pero tirar millas no significa que sea productivo. Ya, O sea, puede estar trabajando 2 días seguidos sin parar y quizá al tercer día lo miras y no ha servido para nada. ya. Y al final, Sí. el descansar es muy importante, realmente. Mm. Ya, Joseba, vamos a ir cerrando, si te parece bien. Y cerramos con esta pregunta. Si mañana tuvieras que empezar desde cero, sin contactos, ¿qué harías en los próximos 90 días para volver a estar dentro? Bueno, ahora tienes, como hay redes sociales ahora, em, puedes crearte un portfolio y subiendo en redes sociales y que te conozcan. Ahora es mucho más sencillo que antes que tenías que ir con la carpetica de puerta en puerta. Ahora incluso ya no solo tienes acceso a redes sociales para compartir tu portfolio, tus dibujos, sino incluso tienes personas que están detrás de las redes sociales, como dibujantes famosos, no famosos, empresas. Tienes un montón de portales que puedes hablar, puedes Ujú. escribirle a un dibujante, hola, siento molestarte, pero la verdad, o sea, Ya, la accesibilidad creo que es gigantesca. Es como brutal. Incluso yo en Instagram sí que algunas veces sí que me contactan para, hey, voy a empezar los estudios, ¿que me recomiendas para esto, para lo otro? O sea, si lo haces de buena, con simpatía, la persona te va a responder, realmente. sí, Entonces ahora yo creo que sería más sencillo. Si tuviera que empezar desde cero, pues me compraría un teléfono, abriría las redes sociales, empezaría a dibujar y compartir. Y intentar coger contactos y hablar. Ya está. Tampoco, yo creo que ahora hay una ventana gigante y la gente por sí contesta. Entonces, yo creo que hay menos sería más excusas de las factible. que había antes, ¿no? O sea, realmente. Claro, ahora, antes sí que no podías compartir los dibujos, básicamente. Cuando ya sí que habían blogs, sí, los blogs todavía se compartía un poco, etcétera, pero yo creo que ahora hay una ventana gigantesca. Ya no solo para compartir, sino para comunicar. Mm, Yo súper. creo que ahora, no digo que sea más sencillo, pero sí que es como más accesible Eh, para la persona que empieza. Está más democratizado, ¿no? Claro, incluso ¿Qué, tutoriales y todo, sí, hay mil cosas. qué idea te gustaría, qué idea te gustaría dejarle a alguien que está a punto de rendirse? Ya, es que, bueno, rendirse es la última opción. Claro. Para mí, como ya hemos dicho antes, mi mentalidad es de mercenario. Soy súper fan de Conan el Bárbaro, cosas así. Yo soy como tira para adelante. Aunque la cosa te vaya mal, tira para adelante. Al final, todo cuesta. Al final, bueno, nadie dice que la vida del dibujante sea sencilla. O sea,
Incluso creo que ahora es un poco más sencilla que antes, incluso. Porque antes, bueno, si querías ser dibujante o eran portadas, cómics, ya sabemos cómo el cómic está pagado. Ya. Em, entonces, a ver, antes de rendirte, continúa, focaliza. Yo soy muy de focalizar. Eso sí que me lo dice mucho mi mujer. Que es como, mm, yo tengo solo o dibujo, o leo cómics, o juego videojuegos y no hago nada más. Aparte de la familia, pero es que yo focalizo esto y no tengo nada más. Es como he tirado el dado ahí y ahí está el dado. Bueno, Entonces, sí, a ver, a lo mejor me rindo un día porque acabo hasta la nariz de toda la industria, pero no creo que me canse de dibujar, porque dibujar para mí es como, no sé, lo tengo tan dentro de mí porque me ayuda a crear. Es como, ya no hace falta que sea para las empresas, sino cuando dibujo mis personajes o dibujo cosas, es como, me lo paso bien. Es como, bueno, estoy en mi mundo, estoy contento, me imagino cosas, está bien. Como, entonces, rendirte puede ser rendirte de la industria, porque ya no quieres, pero rendirte de dibujar, no. Eso es a full, eso sin parar. si pudieses mandarte un mensaje en una botella al Joseba que tenía entre 15 y 20 años, ¿qué te gustaría recibir? ¿Qué mensaje te gustaría mandar? Pues mira que lo he pensado alguna vez y no, es que no me diría nada. Yo creo que los sucesos que me han pasado es como tienen que pasar. No, no le diría invierte en criptomonedas, invierte en Apple, no, me diría, quizá como mucho, a lo mejor le tiraría la botella a la cabeza, pero para darle un golpe y ya está. Pero no le diría nada. Yo creo que como me han pasado las cosas, las veo correctas, me han gustado, las vivencias me han gustado. No sé, a lo mejor le digo algo y cambian las cosas y más bien. Yo creo que lo que ha pasado está bien y no le diría nada. No le diría, o mejoran esto, hacer. No, no. Y respecto al trabajo, al dibujo, al cómo, quizá, cómo, yo qué sé, cómo vivir la parte X en el entrar o el hacer tal o cual cosa a nivel más laboral. Ahí sí que le diría mejor que pusheara un poco más sobre su trabajo, no sobre lo que es el trabajo de los demás. De lo que hemos dicho antes de Ya. tu estilo, tu creatividad. Pero bueno, al final he vuelto a ello, así que bien, al final. Pero es lo único. Pero claro, antes de la industria también, cuando se buscaban concepts, querían concepts de eso. Entonces Ah, tampoco serviría para nada, realmente. Pero sí que eso es, bueno, el que no pierdas el estilo propio tuyo. Realmente es como, aunque tengas que trabajar para la industria, bien, pero que tu estilo sea identificativo, que alguien vea un dibujo y sepa que es tuyo, realmente. Que no vea un dibujo, una pintura y diga otro dibujo de ArtStation o otro dibujo ya, igual. Es lo único. Sé que cada vez cuesta más, pero es lo único. Que al final, cuando hablas de Mike Mignola, em, o Uderzo o los de Tintín, sabes que tú ves un dibujo, sabes que es suyo. ya, Y eso creo que es lo que cuesta más para un artista. Que identifiquen un dibujo suyo, que digan, esto es de él. ya, ya. Totalmente, ¿eh? Estoy desenfocado. Desenfocado. Ay, al menos para el cierre, estar enfocadito. Sí, total, total. Es verdad que esa parte, yo por ejemplo a los chicos les digo, no temas tener tu estilo, pero aprende a poderte adaptar, porque eso al final abre puertas, ¿no? Claro. Que es lo que hemos Sí, sí, comentado. porque es eso, entre 500 portfolios, si hay uno que tenga un estilo más personal y que encaje, van a coger ese, claro. ¿A quién conoces, Joseba, personalmente, que crees que sería un buen candidato para hacerle una entrevista para nuestra audiencia? Y por qué? Que se me ocurren un montón de personas. Ostras. Pues no lo sé ahora mismo. ¿En el ámbito igual?
Sería concept. Concept, sí, concept, diseño 3D, incluso producción. O sea, alguien que digas, hostias, conocer a esta persona, a los aspirantes a concept art o incluso dentro de los compañeros, puede ser interesante este punto de vista. Que no sé. Que lo único que se me ocurre así un poco ahora que encajaría, pero no sé cómo va de tiempo, claro. Sería, quizás sería Conrad Roset, que como tiene lo de la productora y él ha sido dibujante y ha ido evolucionando de dibujo también a producción, podría estar bastante interesante. Que es el paso ese de dibujar a ser más creativo y dirigir a otras personas. Quizás eso sería un cambio. Y Venga, si no, pues alguna otra persona, pero sí que estaría bien a lo mejor buscar eso de un dibujante que ha pasado más. Porque yo he hecho dirección de arte, pero menos. ya. Yo me parece más en eso, pero a lo mejor alguien que Tú también sigues en la se haya trinchera, ¿no? pasado. Claro, las veces que he hecho tanto de lead como de director de arte he acabado un poco quemado, bastante quemado. Y quema bastante. Entonces, seguro que volveré, pero de momento no. Ya. Es que al final también es desnaturalizarse, ¿no? O sea, tú estás dibujando, estás produciendo y de repente tienes que decirle a los otros, ya es un poco, promptear a otros artistas Claro, y les corrigiendo y después, claro, es manejar el ego y la comunicación con otra gente, que eso ya es otra historia diferente a tú producir. sí. Mira, justo antes se me está ocurriendo también que no sé si lo conoces, ¿Miquel? Miquel Munjo, creo que es Miki, si no te lo puedo compartir, porque él sí que trabaja más en cómic, pero también ha hecho alguna producción y también ha hecho juegos también. Venga, pues lo que Estoy hacemos es, diciendo los que estudié con ellos, ¿sabes? Los que estudié con bueno, ellos. Eh, igualmente, si más adelante se te ocurre alguien, nos lo dices y ya está. ¿Sí? vale, genial. Pues nada, Joseba, muchísimas gracias por A este ti, un ratico. placer. Ha sido Eh, un viernes productivo de comunicación con alguien. sí, sí, no. Además, creo que para mí personalmente y para un montón de gente que nos vea, hay un montón de material aquí que pueden empezar a aplicar, darle importancia al boceto, el saber que el 3D es una muy buena muleta y un buen potenciador. La VR también creo que es algo muy divertido y que abre juego y potencia esa creatividad. Entonces, muchísimas gracias por todos estos Bueno, aportes. cualquier cosa que ayude a los futuros dibujantes. Ya nos toca Bienvenido. empujar a nosotros, a los más mozuelos. Pues nada, Joseba, un súper abrazo. Igualmente, hombre, disfruta el fin de semana con los chiquillos y a disfrutar. Venga, chao, chao. Venga, hasta luego. Venga. Esta ha sido la entrevista a Joseba Alexander, un concept artist que ha trabajado en proyectos AAA en videojuegos, cine y televisión. Si tú también quieres entrar en esta industria, no solo te interesa saber que tenemos un máster en concept art que se llama Concept Artist Studio, CAS, en dibujar bien, sino que estamos preparando una sorpresa en la que te vamos a ayudar a potenciar tu portfolio. Como has visto, en esta entrevista hemos hablado mucho de este tema. Vamos a hacer varios directos en los que te voy a acompañar a potenciar tu portfolio, no solo para poder optar a una candidatura a las becas que ofrecemos en CAS, en Concept Artist Studio, en nuestra formación, sino que potenciar tu portfolio para tu posible candidatura a un trabajo, a un proyecto, a conseguir tu primer cliente o mejores clientes. Así que si te interesa, mira el enlace en la descripción y apúntate. Hasta luego. Gracias por dibujar bien. Chao, chao.